En la vasta extensión de la galaxia de Andrómeda, en un planeta conocido como Sairia, la Doretana, Narra Vex se paró frente a una pantalla holográfica. Sus tres corazones latían con emoción. Los tentáculos de la arqueóloga Sefirana temblaban mientras manipulaba los controles haciendo zoom en los últimos escaneos de su sitio de excavación. Lo que vio desafiaba todo lo que creía saber sobre la historia galáctica. «Esto no puede ser correcto», murmuró. Su piel bioluminiscente palpitaba con una mezcla de tonos azules y verdes. La datación debe estar equivocada. Pero en el fondo, Nara sabía que los resultados eran precisos. Había revisado todo 3 veces y realizado todos los análisis posibles. Los artefactos que había descubierto eran innegablemente de origen humano y tenían más de 10.000 años de antigüedad. Humanos, el hombre del saco de 1000 culturas alienígenas, la especie que supuestamente se había extinguido hace años dejando atrás solo mitos y leyendas. Historias de su increíble adaptabilidad, su feroz determinación y su inexplicable capacidad para desafiar las probabilidades se habían transmitido de generación en generación. Pero eso es todo. Se suponía que eran historias. El asistente de Nara, un joven seriano llamado Kale, se deslizó hacia la cúpula de investigación. El Dr. Vex, el consejo exige una actualización de nuestros hallazgos. Están impacientes con el silencio de radio. La piel de Nara parpadeó a un morado oscuro, lo que indica su frustración. Tendrán que despertar a H. ¿Qué encontramos aquí? Cambia todo. Necesitamos estar absolutamente seguros antes de informar algo. Las acciones de Kell se movieron nerviosamente, pero el Dr. Vex sabe cómo se siente el consejo sobre los retrasos y si esto es sobre los artefactos humanos, Nara la interrumpió. Tono sin dejar lugar a discusión, y es precisamente por eso que debemos ser cuidadosos. ¿Entiendes lo que esto significa si los humanos existieron aquí en Safiria hace 10.000 años? ¿Es posible que todavía estén ahí afuera? Las implicaciones pesaban en el aire. Los humanos eran más que una especie extinta en los animales de la historia galáctica. Eran una historia de advertencia, un recordatorio de los peligros de la incontrolabilidad. Expansión y agresión, según la leyenda, los humanos casi habían puesto de rodillas a la galaxia antes de hacer desaparecer misteriosamente la piel de Kell a un amarillo enfermizo, pero eso es imposible. La Gran Purga podría no haber sido tan minuciosa como nos han hecho creer. Nura terminó. Se volvió hacia la pantalla holográfica, manipulándola. Imagen para mostrar un extraño objeto cilíndrico. Mira, esta col es algún tipo de dispositivo de almacenamiento de datos. Si podemos descifrarlo, quién sabe qué secretos podría contener. Mientras estudiaban el artefacto, ninguno de ellos notó los pequeños drones con forma de insecto flotando justo afuera de las paredes. Transparentes del domo de investigación, su singular ojo rojo enfocado en la pantalla holográfica, transmitiendo todo lo que vio a una nave oculta en la atmósfera superior de Sefiria a bordo de esa nave. El capitán Zorn de la Fuerza de Mantenimiento de la Paz Galáctica observó la transmisión con creciente alarma, sus manos escamosas apretadas, los apoyabrazos de su silla de mando garras clavándose en el metal. Esto es peor. De lo que temíamos, le gruñó a su segundo al mando un insectoide imponente llamado Vex. Si se corre la voz de esto, podría desestabilizar toda la galaxia. Prepare un equipo de ataque. Necesitamos contener esta situación permanentemente. Vex chilló en reconocimiento, sus mandíbulas haciendo clic y los ojos reptiles de Zorn de los arqueólogos se entrecerraron. No, los testigos hacen que parezca un accidente mientras la nave comienza su descenso hacia la superficie de Sepia. Los eventos se estaban desarrollando a años luz de distancia que pronto arrojarían la galaxia al caos. En un pequeño planeta sin nada destacable en el borde de la Vía Láctea, en lo profundo de un búnker subterráneo, un sistema informático, más antiguo que la mayoría de las civilizaciones, cobró vida. Las luces parpadearon iluminando filas y filas de cápsulas de éxtasis. Una voz mecánica hizo eco a través del perímetro de la cámara brecha detectada. Nivel de amenaza galáctica crítico, iniciando protocolo de renacimiento. Dentro de una de las cápsulas, los ojos de una mujer humana se abrieron de golpe por primera vez en 10.000 años atrás, en Sefiria Nara. Trabajó febrilmente para descifrar el dispositivo de almacenamiento de datos humanos.
Sabía que estaba corriendo contra el tiempo del consejo. Impaciencia, las extrañas fallas en su equipo de comunicación, algo no estaba bien. «¡Lo tengo!», exclamó, su piel destellando naranja brillante con Triumph Kale. «Mira esto, la pantalla holográfica». Graika parpadeó y luego se resolvió en una serie de imágenes y texto en un antiguo lenguaje humano. El software de traducción de Nara luchó por seguir el ritmo, pero lo que vio hizo que su corazón se saltara. «Un latido es una advertencia», dijo su voz apenas por encima de un susurro y una promesa. El mensaje dejado por los últimos humanos en Siria hablaba de una terrible guerra que los había obligado a esconderse, advertía de una amenaza que todavía acechaba en la sombra de la galaxia, una fuerza que casi los había aniquilado, pero también prometía que la humanidad regresaría cuando la galaxia más los necesitara. «No estamos extintos», la incursión de línea final. «Estamos esperando mientras el peso de esta revelación se asentaba sobre Nara. El suelo debajo de ellos temblaba, las alarmas sonaban en toda la instalación de investigación. «¿Qué está pasando, Kel?», gritó, sus tentáculos envolviéndose a su alrededor con miedo. Los ojos de Nara se abrieron de par en par, mientras «¿Revisa las transmisiones de seguridad? Estamos bajo ataque, pero ¿quién se casará?». Su pregunta se interrumpió cuando la entrada de la cúpula explotó hacia adentro a través del humo y el Divis Stro, Capitán Zorn, flanqueado por su equipo de ataque fuertemente armado, Dr. Narx, dijo con voz fría y reptil: «Por orden de la Fuerza de Mantenimiento de la Paz Galáctica, por la presente, se le acusa de poseer conocimiento prohibido. Ríndase ahora y su muerte será rápida». La mente de Nara corrió la Fuerza de Mantenimiento de la Paz. ¿Por qué lo harían? Y entonces se le ocurrió las leyendas. Los mitos no eran solo historias, eran encubrimientos. Las autoridades galácticas han estado ocultando la verdad sobre la humanidad durante milenios. Kale. Corre, gritó, usando sus tentáculos para empujar a su asistente hacia una salida de emergencia, mientras Kale se alejaba deslizándose. Nara deslizó a Zorn, su piel palpitando con un rojo desafiante. «No puedes ocultar la verdad para siempre. La humanidad regresará, y cuando lo hagan, una explosión del arma de Zorn la interrumpe a mitad de oración». Mientras Nara se desplomaba en el suelo, sus últimos pensamientos eran sobre el mensaje que había descubierto. Esperaba que de alguna manera, en algún lugar, alguien descubriera la verdad y despertara a la humanidad de su largo letargo. Kaylee, escondido en un conducto de ventilación, se llenó de horror cuando el equipo de ataque destruyó sistemáticamente las instalaciones de investigación, borrando toda evidencia de su descubrimiento. Con tentáculos temblorosos, agarró un pequeño chip de datos, una copia del mensaje humano que Nara había presionado en su mano en sus últimos momentos. Mientras Zefia y sus 3 hijos se encontraban en las ruinas humeantes de las instalaciones de investigación, Kale tomó una decisión. Encontraría una manera de salir del planeta. Difundió la palabra sobre lo que habían descubierto. La galaxia necesitaba saber la verdad. Como años más allá, en el búnker subterráneo, más cápsulas de estasis se abrieron silbando. Los humanos que sirvieron durante milenios tomaron sus primeras bocanadas de aire reciclado. Entre ellos estaba la coronel Sarah Chen. Sus ojos ardían con determinación mientras evaluaba el estado de sus alrededores. Gritó con voz ronca por el desuso. Un joven teniente se puso firme. «Coronel, estamos detectando múltiples infracciones del protocolo Omega. Parece que la galaxia está, una vez más, en crisis». Sarah asintió con tristeza. «Entonces, es hora de iniciar la operación. Fénix, la humanidad ha dormido lo suficiente. Es hora de que le recordemos a la galaxia por qué nos temían mientras los humanos despertados se preparaban para su regreso a una galaxia que hace mucho que los había olvidado». Las ruedas del destino comenzaron a girar. Las leyendas estaban a punto de convertirse en realidad, y la galaxia nunca sería la misma en las profundidades del espacio, en una estación espacial secreta escondida en el corazón de una nebulosa. Una antigua AE la agitó. Había estado monitoreando la galaxia durante milenios, esperando el momento adecuado, mientras los informes inundaban el descubrimiento en Zephyria, el despertar del búnker humano, las acciones agresivas de la Fuerza de Mantenimiento de la Paz Galáctica. La IA tomó una decisión.
Su conciencia se extendió a través de redes ocultas, activando sistemas inactivos durante mucho tiempo en toda la galaxia, en puestos avanzados abandonados, colonias olvidadas y bases secretas. Más humanos comenzaron a despertar. La leyenda se estaba convirtiendo en verdad, y la humanidad estaba a punto de para hacer su gran regreso a una galaxia que tanto temía como los necesitaban. El escenario estaba listo para un conflicto que determinaría el destino no solo de la humanidad, sino de toda la vida sensible en la galaxia. Los humanos ya no eran solo una leyenda, eran una fuerza. Despertando de un sueño de 10.000 años, listos para reclamar su lugar entre las estrellas, y cuando las primeras naves humanas emergieron de sus muelles ocultos, sus motores se encendieron después del fin del silencio. Un mensaje se transmitió a través de todas las frecuencias en todos los idiomas conocidos. Somos la humanidad, hemos regresado y venimos en busca de respuestas. La galaxia contuvo la respiración porque la era de las leyendas había terminado. La era de la humanidad había comenzado una nueva. La noticia del regreso de la humanidad se extendió por la galaxia como un reguero de pólvora, encendiendo una mezcla de miedo, curiosidad y anticipación entre las diversas especies alienígenas. El Consejo Galáctico, que durante mucho tiempo se creyó que era el pináculo de la cooperación interestelar, se encontró fracturado a lo largo de líneas de ideología e interés propio. En la gran cámara del Consejo en el mundo neutral de Nexus Prime, representantes de 100 especies diferentes discutieron vehementemente sobre cómo manejar la situación humana. Debemos atacar ahora mientras aún son vulnerables. Roar Grak, el corpulento representante de la especie guerrera Kroth. Sus puños masivos se apretaron contra la pantalla holográfica, provocando que parpadeara. Si incluso la mitad de las leyendas son ciertas, no podemos permitir que los humanos recuperen su antigua fuerza. Al otro lado de la cámara, Sylar, el embajador etéreo de los telépatas, levantó un tentáculo brillante en objeción. Violencia ruega obtiene. Violencia, hemos visto a dónde conduce ese camino. Tal vez deberíamos intentar la comunicación, tratar de entender sus intenciones. Mientras el debate continuaba, una figura esbelta salió de la cámara sin ser notada. Sara, un miembro de la especie morfana que cambia de forma, se dirigió a un centro de comunicación aislado. Una vez que estuvo segura de que estaba sola, activó un canal seguro. El consejo está en desorden, ella informó. Su forma ondulando ligeramente por la tensión. Algunos presionan por la guerra, otros por la diplomacia, pero ninguno parece comprender la verdadera magnitud de lo que está sucediendo en el otro extremo de la transmisión. Una voz áspera respondió: bien, manténgalos distraídos. Nuestros agentes ya se están moviendo a su posición. Los humanos serán encontrados y tratados antes de que el Consejo pueda llegar a un consenso. Cuando Sara terminó la transmisión, no pudo quitarse la sensación de que estaba desempeñando un papel en algo mucho más grande y peligroso de lo que creía. Mientras tanto, en los límites del espacio conocido, la nave de guerra humana Phoenix emergió de una puerta de salto oculta. La coronel Sara Chen estaba de pie en el puente. Sus ojos escaneaban los patrones de estrellas desconocidos que se mostraban en el informe de estado de la pantalla principal. Ordenó que su voz llevara el peso de 10.000 años de espera. El teniente Ravi Malik, su experto técnico residente, habló desde Minot, su estación. Coronel, estamos detectando múltiples transmisiones encriptadas en varias frecuencias. Parece que la galaxia está bastante conmocionada por nuestro regreso. El labio de Sara se curvó en una sonrisa sombría como se esperaba. ¿Alguna señal de nuestras células durmientes o bases ocultas? Todavía no. Señora Ravi, respondió, pero estamos captando una señal de socorro en una antigua frecuencia humana. Viene de un sistema cercano. Los ojos de Sara se entrecerraron. Podría ser una trampa, pero si hay más de nuestra gente ahí fuera, no podemos ignorarla. Por supuesto, sigilo máximo. Recordemos a la galaxia por qué los humanos eran temidos y respetados. Mientras el Fénix se deslizaba silenciosamente por las estrellas, otras fuerzas se movilizaban. En el mundo desértico de Caral, el infame cazarrecompensas Drear recibió un contrato de lo más inusual. Los ojos compuestos de Caral brillaron cuando leyó los detalles de sus datos. Humanos, parloteó. Las mandíbulas chasquearon de emoción. La presa de su vida. Dar comenzó a reunir a su equipo.
una tripulación numerosa de los cazadores más letales e inescrupulosos de la galaxia. Lo que fuera que los humanos estuvieran tramando, él tenía la intención de ser quien los trajera vivos o muertos de regreso a Caral. El joven Siria Kale había logrado salir del planeta a bordo de un carguero. El chip de datos que contenía el mensaje humano se sentía como si le quemara un agujero en el bolsillo, mientras la nave atracaba en un bullicioso puerto espacial en el centro comercial de la estación Omega. Kale se deslizó por la rampa con sus acciones de I girando nerviosamente. Necesitaba encontrar una manera de transmitir el mensaje para que la galaxia supiera la verdad sobre el regreso de la humanidad, pero ¿en quién podía confiar? Mientras se abría paso por las calles abarrotadas de la estación Omega, Kel no era consciente de la figura sombría que seguía cada uno de sus movimientos en un mundo distante, sin nombre, escondido bajo kilómetros de roca y protegido por tecnología mucho más allá de la comprensión de la mayoría de las especies. Una antigua IA humana llamada AR, un algoritmo avanzado de reconocimiento e inteligencia, monitoreaba los eventos que se desarrollaban en toda la galaxia. Los circuitos ARA zumbaban con actividad mientras procesaba innumerables flujos de datos, juntando las piezas para formar una imagen de una galaxia en crisis. Había estado esperando este momento durante milenios, guiándolo sutilmente. Eventos que apuntaban a este mismo resultado. Una notificación sonó y atrajo la atención de Air hacia un sector específico. Se había detectado al Fénix cerca de uno de los viejos búnkeres de emergencia. Era hora de iniciar la siguiente fase del plan. Atención a todos los puestos avanzados humanos inactivos. Airi es una voz sintética que se hizo eco a través de pasillos abandonados hace mucho tiempo y cámaras selladas en toda la galaxia. Código de activación. Phoenix Rising. Ha llegado el momento de despertar y reclamar nuestro lugar entre las estrellas. A medida que las bases ocultas cobraron vida y más humanos emergieron de la estasis, las diversas facciones alienígenas intensificaron su búsqueda. La caza había comenzado y el premio no era nada menos que el futuro de la galaxia. En el mundo paradisíaco de Eden Prime, famoso por su belleza natural y sus habitantes pacíficos, un equipo arqueológico hizo un descubrimiento sorprendente. La Dr. Letsone, una joven científica Asari, quitó milenios de suciedad para revelar un artefacto humano diferente a cualquier otro. La diosa susurró su piel azul que hormigueaba de emoción. Es una especie de mapa. Mientras Ira estudiaba el artefacto, se dio cuenta de que no era solo un mapa, era una llave. Una llave que podría desbloquear potencialmente la ubicación de cada base humana oculta en la galaxia. Las implicaciones eran asombrosas. Pero antes de que pudiera alertar a sus colegas, una sombra cayó sobre el sitio de excavación. Lyra miró hacia arriba para ver a un grupo de mercenarios armados liderados por nada menos que el propio Drear. Gracias por hacer el trabajo duro, el doctor. El cazarrecompensas careliano chilló sus mandíbulas haciendo clic. En diversión nos encargaremos de aquí mientras el equipo de Drear se movía para asegurar el artefacto. Las alarmas sonaron en Eden Prime en órbita. Una nave masiva de diseño desconocido se desprendió de un viaje más rápido que la luz hacia portando la inconfundible insignia de la Fuerza Galáctica de Mantenimiento de la Paz. El capitán de la Fuerza Zorn estaba de pie en el puente. Sus rasgos reptiles se fijaron en una expresión sombría, por lo que los humanos dejaron migas de pan que usó. No importa, seguiremos su rastro y esta vez terminaremos lo que empezamos hace 10.000 años. Poco sabía Zorn que cada uno de sus movimientos estaba siendo monitoreado a bordo del Phoenix. La coronel Sarah Chen observó los eventos que se desarrollaban con creciente preocupación. Se están acercando, murmuró estudiando la exhibición táctica. Demasiado cerca. El teniente Malik habló con su voz tensa por la tensión, coronel, estamos recibiendo una transmisión. Es de hará los ojos de Sarah. Se abrieron de par en par la IA. Se suponía que era un último recurso solo para ser despertada en las más extremas circunstancias. Su activación solo podía significar una cosa: la situación. Era incluso peor de lo que habían imaginado cuando el Phoenix cambió de rumbo en dirección a las coordenadas proporcionadas por ARA. Las diversas facciones convergieron en Eden Prime. La casa de los secretos de la humanidad había
comenzado en serio y los primeros disparos de un nuevo conflicto galáctico estaban a punto de ser disparados en las sombras de la estación Oma Cale. Se encontró acorralado en un callejón poco iluminado. La figura que lo había estado siguiendo dio un paso hacia la luz, revelando una forma humanoide que parecía cambiar y transformarse como el humo llevas una gran carga. Joven, dijo la figura. Su voz un susurro melodioso. Uno que podría remodelar la galaxia. Estoy aquí para ayudarte a soportarla. Los tentáculos de Kel temblaron con una mezcla de miedo y esperanza. ¿Qué eres tú? La figura sonrió sus rasgos, a sentarse en una forma que era inconfundiblemente humana. Soy muchas cosas, pero puedes llamarme el curador. Y creo que es hora de que presentemos la verdad de la humanidad a la galaxia mientras Cal y el misterioso curador se deslizaban hacia las profundidades de la estación Oma. Las piezas de un juego de ajedrez cósmico seguían moviéndose. El hechizo estaba en marcha y la galaxia contenía la respiración, sabiendo que el resultado determinaría el destino de incontables civilizaciones. La leyenda de la humanidad ya no era solo una historia, era una realidad que amenazaba con anexar los cimientos mismos de la sociedad galáctica, y mientras las naves convergían en Eden Prime, cada facción buscaba reclamar los secretos del pasado. El escenario estaba listo para una confrontación que haría eco a través de los tiempos. La caza de la humanidad había comenzado, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. Los cielos sobre Eden Prime estallaron en caos cuando naves de varias facciones abandonaron viajes más rápidos que la luz. El mundo pacífico, una vez conocido por sus paisajes serenos y sus instalaciones de investigación avanzadas, ahora se encontraba en el centro de un polvorín galáctico. La coronel Sarah Chen estaba de pie en el puente del Phoenix. Sus ojos se entrecerraron mientras observaba la mostrar informe de estado. Gritó con voz firme a pesar de la tensión que crepitaba en el aire. Los dedos del teniente Alex bailaron sobre su consola. Múltiples contactos. Coronel. Estoy leyendo las firmas de la Fuerza de Mantenimiento de la Paz Galáctica, así como las naves mercenarias. También hay algo más. Una nave que no puedo identificar. Los labios de Sarah se apretaron en una delgada línea. Será una contingencia. Teniente, abra un canal a todas las naves en el sistema mientras Malik obedecía. Sarah respiró profundamente. Este fue el momento en que la humanidad se había estado preparando durante más de 10.000 años. Su primer contacto oficial con la comunidad galáctica desde que se escondieron. Todo dependía de lo que sucediera a continuación. Atención, todas las naves. La voz de Sarah sonó en los canales de comunicación. Aquí la coronel Sarah Chen de la nave de la Federación Terrestre Phoenix. Reclamamos jurisdicción sobre este mundo y los artefactos que contiene. Retírense y prepárense para ser abordados o enfrentar las consecuencias. Por un momento llovió el silencio. Luego una cacofonía de respuestas inundó. Los rasgos reptiles del capitán Zorn se contorsionaron de rabia mientras respondía. Absurdo. La Fuerza de Mantenimiento de la Paz Galáctica no reconoce su autoridad. Los humanos se rinden inmediatamente o serán destruidos. Antes de que Sarah pudiera responder, otra voz cortada en los tonos ásperos de Drear. Ahora no seamos apresurados. Estoy seguro de que podemos llegar a algún tipo de acuerdo. Mientras los líderes discutían, las tensiones entre sus fuerzas alcanzaron un punto de ebullición, un dedo nervioso en el gatillo. En una nave mercenaria lanzó el primer tiro atravesando el espacio hacia el Phoenix. Maniobras evasivas, gritó Sarah agarrando su silla de mando mientras la nave se tambaleaba hacia un lado. Devolver el fuego. Sistemas de armas objetivo. Solo el espacio sobre Eden Prime estalló en una batalla furiosa. Armas de energía atravesaron a través del vacío. Los escudos se encendieron y se doblaron, y las explosiones florecieron como flores mortales. En la superficie, el Dr. Larsoni observó cómo se desarrollaba la batalla con una mezcla de asombro y horror. Tenemos que hacer algo. Le dijo a su equipo que ese artefacto podría ser la clave para terminar este conflicto antes de que envuelva a toda la galaxia. Mientras LRA y su equipo corrían para asegurar el artefacto humano, un nuevo jugador entró en The Fray. Una nave enorme que empequeñecía incluso a las fuerzas de mantenimiento de la Paz Galácticas. La nave insignia surgió de la sombra de la luna más grande de Eden Prime.
Esta es una voz sintética que retumbó en todas las frecuencias. Cesen las hostilidades. Inmediatamente tenemos mucho que discutir. La repentina aparición de la nave de los ojos hizo que todos se detuvieran. Incluso el capitán Zorn, con sus escamas erizadas de indignación, no podía ignorar la superioridad tecnológica que se mostraba ante él. Sarah vio su oportunidad. Todas las fuerzas humanas se detienen. Capitán Zorn. Drear, propongo un alto el fuego temporal. Reunámonos en la superficie y discutamos esto como seres civilizados. Después de tensas negociaciones, los representantes de cada facción acordaron reunirse en el sitio de excavación donde el doctor El Tono había hecho su descubrimiento mientras los transbordadores descendían. A través de la atmósfera de Eden Prime, el peso de la historia presionaba a todos los involucrados. Sarah Chen fue la primera en salir a la superficie del planeta. Su armadura de combate brillaba en el sol alienígena. Estaba flanqueada por un pequeño contingente de soldados humanos, sus armas bajadas pero listas. El capitán Zorn emergió junto a su enorme forma elevándose sobre los demás. Sus ojos reptiles se entrecerraron mientras inspeccionaba a los humanos. Siglos de miedo y odio arraigados apenas contenidos. Drear se deslizó fuera de su transbordador, sus mandíbulas chasqueando nerviosamente. El cazador de recompensas careliano se encontró en una situación mucho más compleja de lo que había esperado. El doctor Iraton se acercó al grupo. El artefacto se aferró protectoramente contra su pecho. Su piel azul brillaba con un campo biótico, lista para defenderse si era necesario. Por último, una figura pareció surgir de la nada, una forma humanoide que se movía y cambiaba como el humo. El curador había llegado con una col rizada nerviosa a su lado mientras los representantes se enfrentaban. El aire crepitaba con tensión. Milenios de mitos, leyendas y conceptos erróneos se interpusieron. Entre ellos, Sarah dio un paso adelante, su voz clara y fuerte. Sé que tienes preguntas, miedos, dudas, nosotros también, pero ahora mismo enfrentamos una amenaza mayor que nuestras diferencias. El artefacto que descubrió el Dr. Ton es más que solo un mapa o una llave, es una advertencia. Hizo un gesto al curador, quien asintió y comenzó a hablar. Su voz un susurro melodioso que de alguna manera llegó a todos los presentes hace mucho tiempo. La humanidad enfrentó una amenaza tan grande que casi nos borró de la existencia. Los llamamos los cosechadores. Se movieron de galaxia en galaxia, consumiendo toda vida sensible antes de seguir adelante. Nos escondimos no fuera de Cordis, sino para prepararnos para estar listos cuando regresaran. Las escamas del capitán Zorn se ondularon con incredulidad. Es absurdo que hubiéramos detectado tal amenaza. La forma del curador brilló. Lo harías cuando tu civilización todavía estaba aprendiendo a aprovechar el fuego. Los cosechadores ya eran antiguos. Su tecnología, sus métodos de ocultamiento, están más allá de tu comprensión. La Durbapeli. Tom dio un paso adelante, su curiosidad científica. Pasando por alto su precaución, el artefacto no es solo un mapa de bases humanas. Es una predicción de cuándo y dónde los recolectores regresarán. Sarah asintió sombríamente. Exactamente, y según nuestros cálculos no tenemos mucho tiempo. La galaxia necesita unirse para prepararse o todos enfrentaremos la extinción. Un pesado silencio cayó sobre el grupo mientras las implicaciones se hundían en siglos de desconfianza y miedo. No se podían borrar en un momento, pero la escala de la amenaza los obligó a reconsiderar sus posiciones. El capitán Zorn fue el primero en romper el silencio. Incluso si lo que dices es verdad, ¿cómo podemos confiar en ti? ¿Cómo sabemos que esto no es una elaborada estratagema para recuperar el poder? Los ojos de Sarah se encontraron con los de Zorn inquebrantables. No lo hagas, pero pregúntate, ¿esto qué ganamos mintiendo? Nos hemos escondido con éxito durante 10.000 años. ¿Por qué revelarnos ahora si no es por un propósito mayor? Mientras los líderes debatían, las tensiones entre sus fuerzas comenzaron a disminuir. Los soldados de diferentes facciones, atraídos por la curiosidad, comenzaron a mezclarse. Los humanos compartieron paquetes de raciones con mercenarios alienígenas. El Dr. Ton participó en una animada discusión sobre el artefacto con el teniente Malik Kale. Envalentonado por la presencia del curador, se deslizó hacia adelante. «Tengo algo», dijo con voz temblorosa.
Sacó el chip de datos que Nara le había dado en sus últimos momentos. Es un mensaje de los humanos que vivieron en Sauria hace miles de años. Creo que todos deben verlo como el chip de Cal. Estaba conectado a un proyector holográfico portátil. Los representantes reunidos observaron con asombro cómo se desarrollaba la historia. Ante ellos, el mensaje hablaba de la unidad de una lucha compartida contra un enemigo implícito. Pintaba un retrato no de la humanidad como conquistadores, sino como guardianes, una especie que había sacrificado todo para darle a la galaxia una oportunidad de luchar. Cuando el mensaje se desvaneció, un nuevo silencio cayó, uno de contemplación en lugar de tensión. Drear, que había permanecido callado hasta ahora, de repente parloteó de risa. «Bueno», dijo. Las mandíbulas hicieron clic. «Diversión. Parece que la mayor cacería de mi carrera se ha convertido en algo mucho más interesante». Los rasgos reptiles del capitán Zorn se suavizaron casi imperceptiblemente, tal vez. Tal vez hemos sido demasiado apresurados en nuestros juicios. Sara Chen se permitió una pequeña sonrisa. No era paz. Todavía no, pero era un comienzo. Entonces hablemos, dijo ella, realmente hablemos, sobre el pasado, el presente y lo más importante, nuestro futuro compartido. Como los representantes de varias especies comenzaron a participar en un diálogo genuino. Noticias del encuentro se extendieron por la galaxia en incontables mundos seres de todo tipo. Miraron al cielo con una mezcla de esperanza y temor. La leyenda de la humanidad se había vuelto realidad, y con ella llegó la promesa de salvación y la amenaza de aniquilación. Las galaxias estaban al borde de una nueva. Era una que se definiría por cómo enfrentaran este desafío juntos. Como la noche cayó en Eden Prime, las primeras semillas de una alianza sin precedentes fueron sembradas. La humanidad había regresado no como conquistadores, sino como portadores de una verdad demasiado grande para enfrentarla solos. La verdadera prueba aún estaba por llegar. Pero por primera vez en milenios, había esperanza para una galaxia verdaderamente unida. El primer contacto se había hecho. Ahora el trabajo real comenzaría en las semanas posteriores al histórico primer contacto en Eden Prime. La galaxia zumbó con actividad la revelación del regreso de la humanidad y la amenaza inminente de los cosechadores. Habían enviado ondas de choque a través de cada nivel de la sociedad galáctica en Nexus Prime. Las cámaras del Consejo Galáctico se habían transformado en una colmena de energía FTIC, mientras representantes de incontables especies trabajaban para forjar una alianza sin precedentes. La coronel Sara Chen se paró frente a los delegados reunidos, su postura rígida, pero sus ojos brillaban con determinación. La amenaza que enfrentamos es diferente a todo lo que esta galaxia ha encontrado en la historia registrada. Ella comenzó su voz transmitiéndose a cada rincón de la vasta cámara. Los cosechadores no solo destruyen civilizaciones, las borran de la existencia. Necesitamos más que solo una alianza militar. Necesitamos combinar nuestro conocimiento, nuestra tecnologías, nuestras mismas formas de pensar. Si queremos tener alguna esperanza de supervivencia, el capitán Zorn, ahora actuando como enlace entre la Fuerza de Mantenimiento de la Paz Galáctica y la Alianza, Nassen asintió de mala gana. El humano dice, la verdad nuestra. Los exploradores de largo alcance han detectado anomalías en el borde de la galaxia que coinciden con las advertencias en el Edén, artefacto principal. Ya no tenemos el lujo de dudar mientras los murmullos se extendían por la asamblea. La Dr. Irati dio un paso adelante. Su piel azul brillaba bajo las luces de la cámara. He estado trabajando con científicos humanos para descifrar más advertencias de los artefactos, dijo activando una pantalla holográfica. Creemos que hemos identificado los primeros sistemas que los cosechadores apuntarán. Si actuamos ahora, podríamos establecer una red de alerta temprana. El curador, su forma brillando en los bordes, agregó su melodiosa voz a la discusión, pero una advertencia por sí sola no será suficiente. Necesitamos armas capaces de dañar a los cosechadores, escudos que puedan resistir sus ataques. Ninguna especie tiene el conocimiento o los recursos para desarrollarlos a tiempo. Fue en este momento que las fortalezas únicas de la humanidad comenzaron a brillar. El teniente Ravi Malik, que había estado trabajando silenciosamente con un equipo diverso de
Ingenieros alienígenas, despejó su garganta si me permite, dijo con voz vacilante. Pero, ganando confianza mientras hablaba, hemos estado analizando las bases de datos tecnológicas combinadas de todas. Las especies representadas, hay un patrón emergente, lagunas, en el conocimiento de una especie, que se llenan con las innovaciones de otra. Si podemos integrar estas tecnologías, se cayó mientras activaba su propia pantalla holográfica mostrando esquemas de armas y defensas como nada, que la galaxia había visto antes. La cámara estalló en una charla emocionada, mientras los delegados reconocieron elementos de sus propias tecnologías combinadas en formas que nunca habían imaginado. Sara se permitió una pequeña sonrisa. Esto era lo que la humanidad hacía mejor: adaptarse, innovar, encontrar conexiones. Donde otros solo veían partes dispersas, era por eso que habían sobrevivido al primer ataque de los cosechadores, y podría ser la clave para salvar la galaxia esta vez, pero no todos estaban convencidos. Grak, el representante de Croth, golpeó su enorme puño sobre la mesa. Los dibujos bonitos no detendrán a los cosechadores, escribió. Necesitamos acción. No más charla antes de que la situación pudiera escalar. Una voz inesperada cortó la tensión. Trektar, el cazarrecompensas careliano, que de alguna manera había logrado asegurarse un lugar en estos procedimientos, parloteó en voz alta. ¿Quieres acción? Te daré acción. Mi red de contactos abarca la galaxia. Podemos comenzar a configurar sus balizas de alerta temprana mañana, y conozco lugares para probar estas nuevas armas donde incluso el pacificador Fear to Tread. La oferta tomó a muchos por sorpresa, pero Sara la reconoció, por lo que era una oportunidad de convertir las palabras en hechos. Aceptamos, dijo firmemente, mirando a los ojos a Trear, pero necesitaremos más que solo bases ocultas y pruebas de armas. Necesitamos comenzar a preparar poblaciones civiles, organizar planes de evacuación para sistemas vulnerables. Mientras el Consejo debatía la logística de una empresa tan masiva, la IA es sintética. Una voz sintética resonó en la cámara. He estado analizando el conocimiento combinado de todas las especies presente, así como las advertencias contenidas en el artefacto Eden Prime. Hay un 78,3% de probabilidad de que nuestros esfuerzos actuales, aunque encomiables, sean insuficientes para repeler una invasión de cosechadoras a gran escala. Un silencio cayó sobre la asamblea. Ara continuó su tono de alguna manera, transmitiendo urgencia a pesar de su naturaleza artificial. Sin embargo, he identificado una solución potencial. Hay referencias en múltiples textos antiguos de especies a una superarma de inmenso poder creada por una raza aún más antigua. Si pudiéramos localizar y reactivar esta arma, nuestras probabilidades de éxito aumentaron significativamente. La revelación provocó una nueva ronda de acalorados debates. Algunos delegados argumentaron que perseguir leyendas era una pérdida de tiempo y recursos valiosos. Otros lo vieron como su mejor esperanza de supervivencia. El debate envejeció. Sara se vio envuelta en una conversación tranquila con el chef. «¿Sabías sobre esta arma, no?», preguntó en voz baja. La figura del curador se onduló. Una señal que Sara había llegado a reconocer como incomodidad. Sospeché que lo admitió, pero los riesgos de buscarla son inmensos. El poder del arma podría volverse fácilmente contra nosotros. O peor, alertar a los cosechadores sobre nuestros preparativos. Los ojos de Sara se endurecieron. No podemos darnos el lujo de jugar a lo seguro. Si hay una posibilidad de que exista esta arma, tenemos que encontrarla como si fuera una alarma. Las alarmas sonaron en todas las cámaras del consejo. El teniente Malik corrió al lado de Sara. Su rostro estaba pálido. «Coronel, estamos recibiendo informes del borde exterior. Una pequeña colonia agrícola se ha ido. No está destruida. No hay escombros. No hay evidencia de que alguna vez haya existido. Es como si hubiera sido cosechada». La noticia envió un escalofrío a través de la cámara. La amenaza ya no era una posibilidad lejana. Ahora estaba aquí y tenía hambre. Sara Chen se puso de pie. Su voz resonó sobre los murmullos de pánico. «Este es el momento para el que nos hemos estado preparando. Podemos ceder al miedo o podemos permanecer y luchar. La humanidad se ha enfrentado a la oscuridad antes y todavía estamos aquí juntos. Unidos con las increíbles especies de esta galaxia, podemos hacer más que solo sobrevivir. Podemos triunfar». Sus palabras parecieron despertar algo en los delegados reunidos. Grak, la guerrera Croth, dejó escapar un bramido de aprobación. El doctor Ton. Los ojos brillaban con determinación.
Incluso el capitán Zor asintió con un nuevo respeto visible en su mirada reptil hacia sus estaciones. Sarah ordenó que cada momento cuenta. El teniente Malik se coordina con los PREAR para que se desplieguen las balizas de alerta temprana. Dr. Tone, quiero que trabaje con un para rastrear cada referencia a esa superarma. El capitán Zorn comienza a movilizar la Fuerza de Mantenimiento de la Paz para la evacuación y defensa de los sistemas vulnerables mientras la cámara se vaciaba. Los delegados se apresuraban a llevar a cabo sus tareas. Sarah se encontró sola con el curador. «Lo has hecho bien», el enigmático ser dijo suavemente, «pero la verdadera prueba está por venir». Sarah apretó la mandíbula. «Estaremos listos. La humanidad ha pasado 10.000 años preparándose para este momento. No. Dejaremos que la galaxia caiga mientras miraban la brillante extensión de Nexus Prime». Sarah no pudo evitar sentir una mezcla de pavor y euforia. La alianza se había formado, por tenue que fuera, ahora venía el verdadero desafío: forjar este diverso grupo de especies en una fuerza capaz de enfrentar la mayor amenaza. La galaxia jamás había conocido en astilleros ocultos por toda la galaxia nuevas naves. Ya estaban tomando forma incorporando tecnologías de una docena de especies diferentes en incontables lugares donde los civiles comenzaron a entrenar y prepararse rivalidades antiguas, dejadas de lado ante la extinción, y en las vastas profundidades del espacio, las primeras balizas de alerta temprana se activaron sus sensores esforzándose por detectar la llegada de un terror más antiguo que la civilización misma. La leyenda de la humanidad se había convertido en un grito de guerra, un faro de esperanza en la oscuridad, pero cuando los primeros informes de naves desaparecidas y colonias silenciosas llegaron, Sarah Chen sabía que las leyendas por sí solas no serían suficientes. Necesitaban milagros y los necesitarían pronto. La alianza nació, ahora era el momento de ver si podía sobrevivir a su bautismo de fuego. La inmensidad del espacio fue destrozada por el feroz resplandor de las armas de energía y las silenciosas explosiones de naves destrozadas por fuerzas más allá de la comprensión. La flota unida de la Alianza Galáctica, una armada de retazos de naves de 100 especies diferentes, se enfrentó a las formas de pesadilla de las naves cosechadoras en el puente de la nave insignia Phoenix, ahora muy modificada con tecnología de toda la galaxia. La coronel Sarah Chen agarró su silla de mando, la pantalla de vista. Frente a ella mostraba una batalla como ninguna otra en la historia registrada. Una última resistencia desesperada contra un enemigo que amenazaba no solo con conquistar, sino con borrar el informe de estado. Sarah gritó su voz firme a pesar del caos a su alrededor, el teniente Malik, su consola chispeando. Por un golpe reciente respondió rápidamente. Los escudos al 62% en la contención del grupo de batalla de los Krot. Está sufriendo grandes pérdidas en nuestro flanco, pero están ganando tiempo para que los Sater pongan sus disruptores psiónicos al alcance. Sarah asintió con tristeza. El plan de batalla que habían formulado era complejo, dependiendo de las fortalezas únicas de cada especie tenía que funcionar. No había un plan B. ¿Cuál es el estado del superhuevón?, preguntó, sus ojos nunca. Abandonando la pantalla táctica, la voz del Dr. L. Toon llegó a través de la setensa. Pero, decidida, estamos cerca, coronel. Los textos antiguos no eran claros, pero creemos que descubrimos la secuencia de activación. Solo necesitamos más tiempo. El tiempo era lo único, que se les estaba acabando rápidamente. La flota de cosechadoras parecía no tener fin. La nave destruida fue reemplazada por 2 más que emergieron de la oscura negrura del espacio. De repente una nueva voz se abrió paso a través del parloteo de los C, los tonos ásperos de Drear. Este es el Shadower informando. Mi equipo ha logrado abordar una de las naves Harvester más pequeñas. No creerás lo que estamos viendo aquí. Antes de que Sarah pudiera responder, la nave se sacudió violentamente. El rostro del capitán Zorn apareció en una pantalla lateral. Sus escamas palidecieron por el esfuerzo. Chen, no podemos mantener esta posición por mucho más tiempo. Los Harvesters están apuntando a nuestras naves de comando. Su aprendizaje se está adaptando a nuestras tácticas. La mente de Sarah corría. Necesitaban algo para cambiar el rumbo y rápido. Drear dijo con su voz tensa por la urgencia. ¿Qué estás viendo exactamente? El auto. La respuesta de Alan estaba llena de una mezcla de asombro y repulsión. Es como una colmena aquí, pero no solo una especie.
Restos invisibles de civilizaciones que creíamos muertas hace mucho tiempo. Es como si estuvieran cosechando. Más que solo recursos. Están tomando culturas enteras, preservándolas de alguna manera. Sara se relajó y sintió que las implicaciones la hacían gritar, «Hit, no solo están destruyendo», susurró, «están recopilando, catalogando». La voz del curador, normalmente tan melodiosa, crepitó con estática cuando se cortó. Por supuesto que ahora tiene sentido, los recolectores no son destructores sin mente, son arquitectos del tipo que preservan la esencia de las civilizaciones antes de borrarlas de la existencia. Un plan comenzó a formarse en la mente de Sara. Era arriesgado, posiblemente suicida, pero podría ser su única oportunidad. Dreyar. ¿Puedes acceder a sus sistemas centrales desde allí? Ya están trabajando en ello. El cazarrecompensas parloteó, pero su tecnología no se parece a nada que haya visto. Tomará tiempo descifrarlo, tiempo que no tenemos, murmuró Sara. Respiró hondo y abrió un canal a toda la flota. Todas las naves, este es el coronel Chen, ejecute el protocolo Omega. Repito, ejecute el protocolo Omega. Protocolo Omega. Era una estrategia de último momento. Habían desarrollado una que requería una coordinación perfecta entre todas las especies aliadas. Mientras Sara observaba, las líneas de batalla comenzaron a cambiar. Las naves se movieron, en intrincados, patrones formando defensas en capas y vectores de ataque coordinados que parecían fluir como el agua a la flota cosechadora. Por primera vez pareció dudar su avance previamente imparable. Vaciló cuando encontraron tácticas y tecnologías que no podían contrarrestar de inmediato. «Está funcionando el teniente Malik», respiró una nota de esperanza en su voz. En realidad, los estamos haciendo retroceder, pero Sara sabía que no duraría las Har. Sisters ya se estaban adaptando, sondeando las debilidades en su nueva formación. Necesitaban su as en la manga, y lo necesitaban ahora. El doctor Ton Sara gritó. «Se nos acabó el tiempo, la superarma es ahora o nunca». La voz de LRA regresó. Tensa por la tensión. «Estamos listos, pero coronel, no sabemos exactamente qué hará esto. Las lecturas de poder están fuera de serie». Sara cerró los ojos por un breve momento. El peso de toda la galaxia descansaba sobre esta decisión. «Hazlo», dijo. «Suavemente, pase lo que pase. Lo enfrentaremos juntos en lo profundo del corazón de una estrella muerta, donde él y su equipo habían descubierto la antigua superarma. Comenzó la energía para construirlo. Comenzó como un pulso débil apenas detectable, luego creció más y más rápido, hasta que el tejido mismo del espacio-tiempo comenzó a deformarse a su alrededor en la pantalla de visión del Fénix. Sara observó con asombro cómo una ola de energía diferente a todo lo que había visto brotaba de la estrella e inundó el campo de batalla, pasando inofensivamente a través de la flota aliada, pero envolviendo a las naves Harvester en un campo brillante por un momento. Nada pareció pasar luego. Una por una las naves Harvester comenzaron a apagarse. Sus luces parpadearon y se apagaron, sus armas se silenciaron y sus agujeros flotaron sin vida en el espacio. ¿Qué? ¿Acaba de pasar? La voz del capitán Zorn estaba llena de incredulidad. La forma del curador brilló a la existencia en el puente. Sus rasgos siempre cambiantes se asentaron en una expresión de asombro. El arma no los destruyó. Se comunicó con ellos, como si fuera en respuesta a las palabras del curador. Una nueva señal comenzó a transmitirse a través de todas las frecuencias. Era diferente a cualquier idioma que Sara hubiera escuchado nunca, pero de alguna manera entendió su significado. Los cosechadores no parecían ser los destructores sin mente, que habían creído que eran los últimos restos de una civilización tan antigua que precedió al concepto mismo de galaxias. Su misión, retorcida por iones de existencia, había sido preservar la esencia de toda la vida antes de que la muerte térmica del universo pudiera borrarla para siempre. La superarma no los había derrotado, los había despertado. Les recordó su propósito original. Antes de que el tiempo y el aislamiento hubieran corrompido su objetivo, mientras la flota aliada observaba en silencio aturdido las naves cosechadoras, comenzaban a transformar sus formas de pesadilla. Cambiaron y cambiaron, convirtiéndose en algo nuevo, algo que hablaba de creación en lugar de destrucción en el puente del Fénix.
Sarah Chen se puso de pie con los ojos muy abiertos, con una mezcla de esperanza e incertidumbre. Este no es, el final dijo suavemente. Es un nuevo comienzo. El curador asintió su forma. Ondeando con emoción apenas contenida, de hecho, la galaxia se encuentra en el borde de una nueva era, una donde el conocimiento combinado y las culturas de incontables civilizaciones pueden ser compartidas y celebradas en lugar de borradas como noticias de el resultado de la batalla se extendió por toda la galaxia. Las celebraciones estallaron en innumerables mundos, especies que habían sido enemigas acérrimas. Hace apenas unos meses, ahora se abrazaban como hermanos de armas. La amenaza que se había cernido sobre ellos durante tanto tiempo se había transformado en una oportunidad de crecimiento y comprensión. Pero Sarah sabía que su trabajo estaba lejos de terminar. Integrar a los cosechadores, o como sea que eligieran llamarse ahora en la sociedad galáctica, sería una tarea monumental. Había heridas que sanar, confianza que construir y 1.000.000 de preguntas aún sin respuesta mientras el Fénix lideraba a la flota aliada de regreso a los mundos centrales. Sarah se encontró de pie junto al capitán Zorn. El guerrero reptil la miró con una mezcla de respeto, y cansancio persistente, tan humano que dijo bruscamente: «Parece que las leyendas sobre tu especie eran ciertas». Después de todo, Sarah se permitió una pequeña sonrisa, algunas de ellas. Tal vez, pero creo que todos hemos aprendido que las leyendas son solo el comienzo. Es lo que hacemos con ellas lo que realmente importa. Mientras miraban las estrellas ahora llenas de promesas en lugar de temor, Sarah no pudo evitar sentir un sentido de orgullo. La humanidad había regresado del borde de la distinción no para conquistar, sino para unirse. Se habían enfrentado a su mayor miedo y emergieron no solo victoriosos, sino transformados. La leyenda de la humanidad había evolucionado. Ya no eran solo los sobrevivientes, los guardianes ocultos. Ahora eran el puente entre el pasado y el futuro, entre la destrucción y la creación, mientras la galaxia se encontraba al borde de una nueva era de exploración y comprensión. Sarah Chen sabía que las mayores aventuras y desafíos aún estaban por delante. El ajuste de cuentas había llegado, pero no había traído un final sino un nuevo comienzo, y la humanidad junto con todas las especies de la galaxia lo enfrentarían juntos.